¿Cómo están, melómanos? Bienvenidos, fanáticos de mi generación y público en general. Martes 13, justamente un día fatal para aquellos que son hijos de las mamás que no tomaron ácido fólico. Ya saben, es martes 13, uy, qué miedo. Pero bueno, es un programa especial de rarezas, chismes, dimes y diretes de los músicos y de bandas. Entonces yo creo que pues habrá unas dos o tres ediciones de este tema. Digo, esta es la primera, digamos al episodio número 13. Me voy a arrancar, voy con cuatro datos muy curiosos o sui generis o raros. Voy a comenzar. El primer caso es del admirable, del icónico personaje de Bart Vikernes. Bart Vikernes, híjole, está, son temas, y me voy despacio, son temas en donde no estamos, yo creo que acostumbrados, ¿no? De hecho, los temas del oscurantismo, pues de vamos a llamarle así, homicidios o asesinatos o cosas raras, pues siempre como que están un poco muy censurados en las redes o no están muy, eh, vaya al alcance de todos. Bart Vikernes, pues es el amo y señor y el fundador de la banda noruega de Burzum. Y por ahí se dice, y creo que él también sí ha platicado en algunas ocasiones, sobre cuando estuvo en prisión. Había un diario, este diario que escribió allí encerrado y que mantenía cartas con muchos fans. A Barbie, que no se le conoce también como el Conde de Grishnak, y es el cerebro justamente que está atrás de la banda. Es un proyecto de él, es un proyecto personal que define el black metal noruego de aquellos años en la década de los 90 con discos como Burzum del 92 y Philosophem del 96. Y esa música que la caracteriza por atmósferas muy minimalistas, letras paganas, y pues se convierte en una imagen, en un personaje de culto, por llamar así, y su notoriedad crece por los crímenes, por llamarle así, porque asesina a Oystein Aarseth, famoso Euronymous, de la banda Mayhem en 1993. Y también se le atribuyen pues varios casos de incendios en iglesias, unos temas pues de todos conocidos en aquella década, inicios de los 90, y fue condenado a mantenerse encerrado por 21 años, que es la pena máxima ya en Noruega. Cumple los 16 años y salió apenas. Fue un evento que también todos comentamos, ya estaba en las redes sociales y comentamos y hasta cierto punto pues fueron como sentimientos encontrados porque después de estar encerrado 16 años lo liberan en el año 2009, pero mientras estaba encarcelado pues siempre mantuvo vivo a la banda de Burzum. Entonces, y además cautivó a Burzum con Bar y esa peculiaridad de unión con sus seguidores. Y pues crea lo que es un diario, existe un diario místico y están las famosas cartas de presión. Justamente entre esos años 94, 2009, Varg escribe un diario personal que según él documentaba experiencias místicas, contactos sobrenaturales, entidades paganas inspiradas en el odinismo, mitología nórdica. Y obviamente nunca fue publicado este diario, digamos, oficialmente, pero se filtran parcialmente, pues, entre los seguidores muy cercanos porque mantenían ese intercambio de cartas. Y en ese diario, Bart describe visiones de dioses nórdicos, no sé de cuál fumaba, ¿verdad? Pero visiones con dioses nórdicos y rituales que, según afirmaba, pues mentalmente estaban presentes en su celda.
ahí. Algunos extractos de lo que escribía mencionan a Odín, a Thor, como las entidades que lo guiaban a restaurar el paganismo en toda Europa. Pues mantenía correspondencia con fans en todo el mundo y siempre respondía pues, con dibujos, con letras de canciones, con ensayos y tiene una ideología pues con la cual no comulgo, pero bueno, su música sí me encanta. Y a través de esa parte de conexión con los fans y con el mundo externo, pues Burzum logra editar discos como Dowdy Valks en el 97 y el Hills Kolchak en 1999. Es un impacto al black metal, es un personaje muy fuerte. Un dato curioso es que las cartas de los fans incluían propuestas de alianzas para continuar incendios de iglesias, cosa que bueno, ya pasó a otros niveles, ya se han olvidado de las iglesias, están desapareciendo afortunadamente. Y pues su rivalidad contra Eurónimos por motivos personales que cometió aquel crimen, Bar Vikernes y su famoso diario tras las rejas y las cartas con los fans. Enorme Bar Vikernes musicalmente hablando. Me voy al segundo dato con el señor Kim Bendix. Y al señor Bendix pues, lo conocemos justamente como King Diamond, que es pues el líder fundador de estas dos bandas, Merciful Fate y obviamente la banda homónima de King Diamond. Pero pues está el rumor y está los dimes y diretes y los chismes de que en algún momento el micrófono que utilizaba para cantar pues era realmente de fémures humanos. Kim Bendix Petersen, que se le conoce como King Diamond, pues es una leyenda y pionero del black metal melódico y con Merciful Fate, allá en Dinamarca, que la funda en 1981 y discos estupendos. Melissa es un gran LP, editado en 1983. Lo tiene mi cuñado, yo no lo tengo y me acuerdo que el día que lo compramos pues echamos un volado a ver quién se lo quedaba y pues él tiene la fortuna de tener un saludo a Jorge que tiene el Melissa en un picture disc muy bonito. Y para el siguiente año edita Merciful Fate, el de Don't Break the Oath. Riffs pesados, letras satánicas, la voz de ópera de King, crea un estilo teatral, influye mucho en el black metal noruego y su imagen pues es el corpse paint y atuendos muy góticos. Esa leyenda pues siempre obviamente fue seguidor de Anton LaVey, por aquí tengo la Biblia satánica, que no tiene nada de satanismo, pero bueno, luego se las muestro. Y equilibraba es la parte macabra con el espectáculo, con la música. Y un detalle de sus shows en los 80 pues fue algo, digamos, perturbador, porque se comentaba y se rumoraba que el micrófono era de fémures humanos. Y justamente en los conciertos de esta banda, ya en la década de los 80 King Diamond usaba el micrófono hecho pues como fémures humanos reales, cruzados en forma de X, como parte de su puesta en escena. Y este accesorio no era pues nada más decorativo o como algo original, sino él afirmaba que los huesos canalizaban las energías oscuras y añadían autenticidad a su performance. Y en varias entrevistas, los fémures fueron proporcionados por un fan danés que trabajaba como sepulturero en un cementerio allá en Copenhague. Y este fan, que además no se sabe exactamente quién fue, su nombre está en el anonimato, fue que supuestamente él desenterraba los huesos de una tumba abandonada y los entregaba a la banda como un regalo para demostrar pues su fanatismo a la música, su fanatismo a Merciful Fate. Y la historia causa revuelo, sobre todo en Dinamarca, porque sobre todo en grupos religiosos en los que acusaban a Merciful Fate de profanación. Háganme el chingado favor. El caso es que, pues, Mr. Bendix King Diamond, pues nunca confirmó
tampoco lo ha negado, es que los huesos eran auténticos. Y en entrevistas, pues simplemente, en entrevistas recientes, de esos años 2000, lo cuenta como una anécdota divertida, ¿no? Y creo que todos tenemos ese tipo de anécdotas, donde en su momento pues eran hasta cierto grado peligrosas y hoy pues lo contamos como que algún chiste o alguna ocurrencia de hace algunas décadas o algunos lustros. En otro concierto allá en el 84 en Ámsterdam, un fan intentó robar el micrófono durante un show y pues hubo una pelea en el escenario y mucho más especulaciones sobre estos huesos. Y no falta la prensa sensacionalista de aquella época donde afirmaban que King Diamond realizaba rituales con restos humanos. Obviamente, ya inmediatamente King Diamond lo desmiente y pues aclara que es parte del espectáculo. Hoy en día pues tienen cierta reputación esos fémures humanos, es un impacto en el metal. Yo digo que en su momento posiblemente sí estoy casi seguro que sí utilizó algunos, pero al verse encerrado por el cuarto poder, pues los medios de comunicación ya los dejó a un lado, se mantuvo el chisme y pues a la fecha pues siempre se queda como un simple chisme, utilizar fémures humanos. Vaya anécdota. Vamos al siguiente. Vámonos con Silencer. Silencer. Es una banda, híjole, de black metal. Son suecos, pero muy cerrados. Y curiosamente, es un género que me gusta mucho. He estado escuchando este género pues, en los últimos 3 4 años. Esta semana me encontré una banda rusa que se llama Clad con K, LAHD, muy buena. Y el género es el Depressive Suicidal Black Metal, lo que es el black metal depresivo y suicida. Y nada más tienen un álbum que se llama Death Pierce Me del 2001 y el nombre de su vocalista y líder pues no se sabe a ciencia cierta cuál es el real nombre, pero se mantienen en el anonimato, pero lo conocemos como Natram. Entonces Natram, considerado ya un músico de culto y con esta voz que caracteriza mucho al metal depresivo, pues son gritos desgarradores, lamentos, y sí realmente transmite un dolor visceral, pues que son fascinantes en este género. Para los que amamos el depressive black metal, nos encanta. Pero Natram, también fue conocido porque padecía una inestabilidad mental y en un incidente violento que marcó su carrera y tras el lanzamiento de su único álbum, desaparece de la escena. Y obviamente vienen los rumores, las especulaciones y viene otra vez la prensa a ver, a investigar y la prensa amarillista y pues el suceso dice que hubo un incidente con una hacha y los rumores que se había mutilado Nathan. En aquel 2001 pues sí fue arrestado allá en Suecia por asesinar a una niña pues una niña muy pequeña, etcétera, etcétera, con un hacha en un bosque cerca de su natal Suecia. Y según la policía, pues Natram atacó a la niña golpeándola en la cabeza y pues dejándola inconsciente, pero fue interrumpido antes del ataque, antes de que le diera muerte a la niña. Y entonces se intenta huir en bicicleta, pero pues la policía lo agarra y fue internado en un psiquiátrico en lugar de ir a prisión y fue tratado con trastornos mentales muy severos. Yo creo que esta parte de la esquizofrenia es lo que le da el sabor cuando cantan metal depresivo y realmente están saliendo o están inmersos en una depresión brutal. Y después de grabar este disco, pues se lleva la obsesión al extremo
Y según otro miembro que de la banda que se llama Leary, eh, comentaba que Natram se autolesionaba con cuchillos, se cortaba los brazos, los dedos para realmente transmitir ese sufrimiento en las grabaciones. Y los rumores extremos que no han sido confirmados es de que después de salir del psiquiátrico, Natram con un hacha se mutiló las manos y se cosió hocicos de cerdo como parte de un delirio en el que quería convertirse en un animal. Qué fuerte está esto, ¿no? Las historias, pues a lo mejor sí tienen dramatización y tienen exageración por parte de los fans y se basan pues en las mismas declaraciones de una persona que tiene inestabilidad emocional. Entonces, obviamente se duda de estas versiones, aunque dicen que sí había una conexión espiritual con los animales y el caos. Pero bueno, ya para 2005, pues se libera del psiquiátrico Natram y al día de hoy ha desaparecido y nadie sabe si vive o en dónde está. Búsquense este disco, Death, de Natram, por ahí lo van a encontrar en las redes. No lo he buscado en Spotify, no sé, pero bueno, es de colección y es un must para cualquier melómano y es una historia, pues, para dudar de su veracidad y muy, muy fuerte. Vámonos al último. Y el último, pues, voy a cerrar con broche de oro. Es algo, una nota, es algo, una historia que todos conocen, pero no saben muchos lo que realmente pasó, porque voy a hablar de The Hand of Doom, lo que es la mano no sé cómo se traducir Doom, de esa parte densa, oscura, lo que es el Doom Metal, pues es obra, son las raíces de la banda más grande del planeta, que es Black Sabbath. Acuña primero la parte de, pues mezcla el oscurantismo con el blues, y de ahí pues nace lo que es el heavy metal, y años recientes ya se le clasifica como el doom metal. Entonces, ¿de dónde viene esa parte de The Hand of Doom, la mano del Doom? Y es una historia icónica porque se origina en las falanges de Tony Iommi, es zurdo, Tony Iommi, y es una de las historias más legendarias del metal, no nada más por el impacto que tuvo Black Sabbath, sino porque literalmente le dio forma al sonido que definió un género. Esta historia la cuenta Diego del Pozo muy, muy interesante, de una manera brutal, porque además él con su guitarra le da vida a la anécdota. Creo que por ahí está una grabación en la página de diacultural.com. Y el contexto es de que Tony, nacido en febrero de 1948 en Birmingham, pues es el guitarrista y se le considera el padre del riff pesado porque crea un único sonido oscuro, monolítico, doom, Laden, que sienta las bases para otros géneros del doom metal, y el estilo pues se debe a su genialidad. Y de hecho la Hand of Doom pues es una canción de Black Sabbath del disco de 1970 y lo componen, esta obra la componen pues Iommi, Butler, Ozzy y Bill Ward. Pero no trata directamente del accidente, sino la conexión con la mano del destino, la Hand Doom, que han llevado a los fans a asociarla con una historia personal. Eso, vaya, ahora sí que sin querer, pues ahí se va uniendo. Y resulta que cuando tenía 17 años, allá por 1965-66, Tony Iommi trabajaba en la fábrica donde hacían chapas metálicas en Birmingham y donde la gran mayoría de jóvenes de clase trabajadora pues iban era conocido como los parques industriales. Y ahí pues soñaba con ser músico y tocaba la guitarra como es zurdo, y la derecha pues la utilizaba para el, ¿cómo se llama? El diapasón. Y había avisado, había avisado de que planeaba renunciar para salir de gira ya con la banda que había formado. En el último día del trabajo, justamente en el último, a la hora del almuerzo, considera ya no regresar para terminar el turno
y entonces su madre lo regaña y pues tienes que ir a regresar y terminar el día porque es tu último día, ya renunciaste, pero termina, entonces lo insiste y para que vaya a trabajar y cierre, pues como debe cerrar. Y esta decisión, pues fue fatídica hasta cierto momento, porque de vuelta ahí en la fábrica, el operario habitual de una prensa de guillotina no se presentó, fue el que faltó. Y a Yomi le asignan, pues, suplir a este guillotinista y pues a manejar la máquina, pero a pesar de no estar familiarizado con ella, pues mientras trabajaba ocurre ese famoso accidente donde la prensa le cae sobre la mano derecha y le corta las puntas de los dedos medio y anular y en las propias palabras dice, la máquina bajó, me cortó las puntas y cuando retiré la mano las arranqué dejando los huesos expuestos. Qué fuerte, ¿eh? Y dice Tony Iommi, el dolor fue insoportable, vine al hospital, los médicos cortaron los restos de los dedos y le dijeron que probablemente jamás volvería a tocar la guitarra. Pues imagínate que te digan eso a los 17 años con Black Sabbath en puertas y pues cae en una profunda depresión, se convence de que no volverá a tocar la guitarra, su sueño se termina, pero la historia no termina ahí. Eh, Está el gerente de una fábrica que le llama a un amigo, Django Reinhardt, otro guitarrista de jazz, que tocaba con los dedos, con sus dedos que habían sido dañados en un incendio. Entonces le dice a Tony Iommi, pues te voy a contactar con él pues para que le den una solución. Entonces se juntan y le propone comenzar a experimentar otra vez a tocar, pero intentan la guitarra a tocar al revés, pero pues no puede usar la mano izquierda para el diapasón, no funciona. Y luego se le ocurre de una manera muy ingeniosa crear una prótesis casera para sus dedos. Entonces lo que derrite fueron botellas de detergente Fairy, moldea el plástico en forma de puntas de dedo, esas fotos son famosas en la red, y las cubre de cuero para simular la sensibilidad de las yemas de los dedos. Y estas prótesis, que se ven muy rudimentarias, están padrísimas, pero vaya, las veo y es como un guitarrista de la era medieval y le permiten presionar las cuerdas, aunque con menos destreza. Entonces, el dolor y la falta de sensibilidad lo obligan a adaptar una nueva técnica y para reducir la presión en los dedos, Ayomi afloja las cuerdas y entonces baja la afinación de medio tono o incluso un tono y medio y combina su uso con acordes simples y riffs minimalistas y le da el paso al sonido pesado, denso y oscuro de Black Sabbath. Geezer Butler también bajó la afinación de su bajo para complementar a Yomi. Vaya, y es el sonido más brutal y perfecto del metal en toda la historia del universo. Es la densidad lo que caracteriza a Black Sabbath, ese sonido oscuro y denso, tan potente que, bueno, hasta se me enchina la piel maravilloso. Y entonces el resultado es un tono metálico, sombrío, doom, oscuro, profundo y se define al heavy metal y crea el germen o crea las primeras semillas de lo que hoy es el doom metal. Y es el accidente que pues no solo cambia la forma en que Tony Iommi toca, sino que moldea la identidad sonora de Black Sabbath. Y para muestra hay centenas de canciones que confirman este sonido. The Hand of Doom y es la canción y la conexión simbólica con este contexto y este accidente que al inicio fue fatídico y hoy pues ha rendido enormes frutos magníficos. Mil gracias y nos vemos seguramente en el próximo martes con otros datos de chismes, rarezas y dimes y diretes de otros músicos. Tengo una muy buena de Robert Halford, ahora con su reciente visita a la Ciudad de México, a una semana, a una semana y cachito de haber estado en lo que va a ser seguro, súper seguro, el mejor concierto del 2025. Esos chismes se los guardo para después. Nos vemos.
Hasta luego.